noches, estimado auditorio de Radio Centreville. Aquí la columna del equipo hispanoparlante, aquí somos, aquí estamos, en compañía de Claudia Bojorquez y en la cabina nuestro compañero Álvaro González. Muchas gracias, Álvaro, que está haciendo el quite esta noche en la cabina de control. Pues, Claudia. Pues mira, en el programa anterior entrevistamos a Rocío Martínez, una activista de Chihuahua, miembro de la revista La Gota, y bueno, tengo el gusto de comunicarles que La Gota, que esta revista, viene ya en camino acá a Canadá, por lo que invitamos a todos los escritores en general, poetas, cronistas, cuentistas, etcétera, para que nutran esta revista. Entonces estaremos pendientes para darle la noticia a nuestro público y hacer la presentación de esta revista en base al vínculo que se ha establecido a través de la radio alternativa de Radio Centreville y las comunidades latinoamericanas en nuestro país y aquí también en el extranjero. Así es, así que estén pendientes. Pues mira, Claudia, ahora vamos a tocar un tema delicado, vamos a hablar de los movimientos emergentes, el 132, toda vez que estamos a punto de entrar el mes de septiembre, que es muy significativo para nosotros los mexicanos en cuanto a los festejos de patrios y todo esto, y sobre todo en dos eventos importantes, el próximo último informe del presidente saliente, que ha sido muy cuestionado por la política que ha llevado y la guerra que se ha desatado en contra del narcotráfico. Y bueno, vamos a tener también el proceso de la entrega de la constancia de mayoría al candidato selecto, que no electo, que ha sido escogido por la oligarquía y los grupos de poder en este proceso que hemos vivido en México. Y para esto vamos a entrevistar a Juan José Dávalos López, profesor de la Universidad Autónoma de México, amigo nuestro de la finca de Panzada, para que nos diga qué es lo que está ocurriendo en cuanto a los movimientos estudiantiles en el seno de la universidad y cómo vislumbran el panorama ante este septiembre que nos la van a hacer negra. Es un septiembre como aquel septiembre negro del 73 y de los años 70. Este va a ser un septiembre de color oscuro en la vida social de México. Pues vamos a pedirle a nuestro compañero Álvaro González que nos haga favor de enlazar aquí a Juan José. Buenas noches. Muy buenas noches, Juanito Guanabacoa. Mis respetos a todo tu auditorio y al trabajo tan importante que hacen para comunicarnos desde Canadá. Bueno, pues mira, como sabes, estamos, ya lo dije en la introducción del programa, que me dijiste que estás escuchando en línea a través de radiocentreville.com en la internet, que estás pendiente también de lo que es el movimiento estudiantil y estás muy comprometido con tus alumnos. Yo quisiera preguntarte cómo ves el panorama ante el próximo septiembre de México, de la universidad, de los movimientos emergentes 132 y sobre todo el contacto que tienes con tus alumnos. ¿Cómo ves esta escena social? Pues quiero ser muy modesto. La labor principal que yo puedo hacer desde la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía, que es la anteriormente, hasta el año 70, era la Escuela Nacional de Economía, es la escuela más vieja de economía en el país, en la República Mexicana. Y ahí se generaron fuertes movimientos nacionalistas desde su origen, fuertes movimientos de impulso al cambio social. Por ejemplo, entre sus autores, entre los grandes profesores de nuestra escuela, don Jesús Silva Herzog, el abuelo, fue uno de los que colaboró con la expropiación petrolera con el general Lázaro Cárdenas, etcétera. Bueno, la escuela ha ido cambiando mucho, pero ha tenido una participación protagónica en distintos momentos, oscilando a veces más, a veces menos, según los tiempos, las generaciones. Muy claramente recordamos a líderes como Eduardo Valle el Búho, que falleció este año, precisamente unas pocas semanas antes de que ocurriera el despegue del actual movimiento Yo Soy 132 en la Universidad Iberoamericana. Él fue uno de los grandes líderes de la Facultad de Economía, de la Escuela Nacional de Economía, el Consejo Nacional de Huelga. Bueno, me voy tan atrás a una escuela de tradición histórica porque mi labor
básicamente es muy modesta, es pedirle a los alumnos que sean honestos, que sepan pensar por cuenta propia, que no se casen con dogmas. En este sentido, bueno, hay que ser muy plural, estudiar todas las escuelas de cambio histórico, marxismo, keynesianismo, monetarismo, hay muchas corrientes en la ciencia económica, pero lo importante es que piensen por sí mismos, que actúen con un compromiso social y que pues se esfuercen por hacer propuestas de cambio para las situaciones tan graves que estamos viviendo en muchos planos, en el energético, en el climático, en el propiamente económico, la gran crisis financiera de la financiarización, etcétera. Bueno, el punto al que yo voy es esta generación, yo soy 132, que se expandió por todo el país, aunque partió de la Universidad Iberoamericana en un principio de gente muy valiosa y muy consciente, desde luego ha llegado al ámbito universitario. Esta generación es otra, solamente por contar de manera pequeña pero representativa, al abrir cursos a mediados de agosto este semestre, le decía yo a mis alumnos que regresaban del periodo vacacional, ustedes han cambiado porque antes de que se recorriera el verano, eran la generación de Bob Esponja, una generación de un personaje de caricatura que, bueno, se conoce en distintos idiomas, y ahora son la generación, yo soy 132, se fueron sin un signo, y después de esta fin de primavera e inicio del verano, han regresado como una generación revolucionaria que está pidiendo un cambio en las calles, está pidiendo revolucionaria, me refiero en el sentido de plantear que el poder debe obedecer a la sociedad y a sus intereses. Eso yo no lo veía desde el 68 de esta manera. Ahora, en términos electorales, el movimiento creo que ha quedado acotado. No sé si estoy prolongándome mucho. No, está bien. Yo ahorita quería también apoyarte con una frase desde el punto de vista periodístico de Iñaki Gabilondo, el periodista español, que dice que para poder aspirar a un mayor conocimiento de la realidad hay que saber adoptar una actitud cívica de compromiso de esa realidad, y parece ser que esto ha sido arropado en los movimientos emergentes que han estado naciendo precisamente del ámbito estudiantil. Pero prosigue, porque esto nos parece interesante. Muy buena cita, exactamente es lo que le decía yo a mis alumnos, y para mi sorpresa no protestaron, estuvieron de acuerdo. O sea, yo tenía un poco de temor porque fui quien aventé la piedra, pero en realidad lo que yo encuentro es una generación muy preocupada por su papel en la sociedad, independientemente del sitio en el que estén, si son estudiantes, si van a ser funcionarios, si van a ser posiblemente desempleados con esta crisis económica tan grave, en la cual encontrar un lugar para la supervivencia es tremendo para todos. Entonces el problema es la búsqueda de soluciones para la colectividad. Creo que pone a los jóvenes en otra situación. Ahora, creo que es inédito lo que hicieron de salir entendiendo que viene la coyuntura electoral, que hay un gran malestar con la forma en que ocurrió el proceso electoral en general. Se ha referido específicamente a Peña Nieto, quien pues yo creo que manejó de manera muy torpe el asunto de la represión en Atenco, de un problema de índole social, el cómo lo presentó en la Ibero, pero el problema es más amplio, no es Peña Nieto, aunque esté focalizado en este personaje del PRI que está pues nominado, que está a punto de ser ratificado para la presidencia. El problema es el proceso civil en general. La estructura, ¿verdad? La estructura que se está tambaleando. Y para esto, mira, voy a permitirme darle oportunidad a Claudio Bohórquez de que te formule una pregunta y citar antes a Pascual Serrano Jiménez, otro periodista que Por favor, sí. dice que si el periodismo quiere ser solo aséptico y
inmaculado, vaginal y virginal, equidistante entre las víctimas y los criminales, equilibrado entre la justicia y la injusticia, es imposible que pueda explicar el mundo. Así es que partimos de la tesis de que no hay imparcialidad y esa falsa objetividad de los medios que han manejado la noticia, y esto ha sido un reflejo a nivel mundial que ha despertado el movimiento y la solidaridad en otros países. Claudia. Bueno, sí, licenciado Juan José Tábalos López, buenas noches. Parece ser que hoy en día el avance de la globalización neoliberal es el escenario que ha propiciado un resurgimiento de movimientos sociales, tanto en el norte como en el sur. Mi pregunta es, ¿qué efectos ha tenido la globalización neoliberal en países de desarrollo, como lo es México y otros países? De desarrollo intermedio. ¿Qué efectos ha tenido? En el momento de inicio del llamado modelo neoliberal, a finales de los años 60, estábamos en una gran crisis que mostraba bajo crecimiento, comienzos del desempleo masivo, destrucción ambiental, grandes presiones para recortar los derechos salariales, laborales, de salud de la población, una represión tremenda. Ese debate en esa crisis, un debate que se dio en la lucha social, también en las calles, en los sindicatos, desembocó. Recuerdo, por ejemplo, un ejemplo que le manejo a mis alumnos. Para países como México, que era muy representativo de América Latina, había un debate entre Antonio Ortiz Mena, que hablaba del famoso desarrollo estabilizador. Era un documento que presentó el Banco Interamericano de Desarrollo. Y había otros trabajos muy serios de gente con estudios agudos acerca de la cuestión de la dialéctica de la economía mexicana, el llamado milagro mexicano. Entonces se hablaba a principios de los años 70, estaba en disputa desarrollo estabilizador o milagro mexicano. ¿Cuál era la fórmula? Profundizar el libre mercado para resolver los problemas que estaban estallando, o buscar una manera de que la sociedad fuera organizada y conscientemente quien condujera y resolviera para fines propiamente de la vida social, quien decidiera esto. Bueno, como sabemos, esto se resolvió y en nuestro país y también a nivel mundial, con la desaparición del modelo fallido de la Unión Soviética, se resolvió a favor de un modelo que pugnaba por la supuesta libre competencia en los mercados globales. El asunto es que no ha dado esto ningún resultado. Han reaparecido todas las crisis que ya había en aquellos años. El problema de la crisis energética. No solo México, la humanidad está ante el problema de que no hay un nuevo patrón energético para suplantar este dispendio, esta petroadicción que tenemos todos, que además está asociada con la segunda gran crisis, que es la del medio ambiente. Tenemos el problema de que el modelo tecnológico ha sin duda revolucionado las industrias, pero por el otro lado ha provocado un desempleo prácticamente permanente. Tenemos el problema de que las grandes corporaciones de los países centro, para poder seguir capitalizando, seguir valorizando, se han apropiado hasta la medida de lo posible, y en México se ha abierto esto prácticamente sin tregua, de industrias de corte estratégico, como la industria de alimentos, soberanía alimentaria. O sea, ¿cómo es posible que México, país productor del maíz, el país donde se originó el maíz, tenga que estar importando maíz y además genéticamente modificado, etcétera? Además ahorita de la crisis del huevo, que también somos unos grandes productores avícolas. El problema del huevo es tremendo. Se está priorizando un criterio de mercado y se destruye la capacidad productora de los propios mexicanos. Entonces, bueno, lo que yo veo es mucho más que decir, pero para plantearlo de manera sucinta, la crisis que comenzó cuando se implementó el modelo neoliberal en países como México hace 30 años, ha dado lugar a una crisis todavía más profunda y que nos ha llevado a una no solución. Estamos en la necesidad de encontrar una salida, y ahora el problema es quienes insisten en más de lo mismo y
que probablemente están pensando en la tentación autoritaria. Yo creo que sí, son dos escenarios, claro, son dos escenarios y tenemos ahorita también Ecuador que va a estar en la mira y tenemos también la coyuntura que existe ante la respuesta del sistema que ha sido represión. Señor profesor Juan Ramón te iba a decir, Juan José Dávalos López, pues yo te agradezco mucho, sobre todo la solidaridad que ha habido entre los muchachos de la Facultad de Economía y los movimientos que hemos conectado en Europa y en Canadá, de esta información que fluye a través de los movimientos emergentes. Yo te agradezco, tenemos un breve tiempo que ha sido bien aprovechado haciéndote las preguntas y sobre todo pasando la noticia del sentir de lo que se vive en la universidad en el seno de las clases. Yo voy a remarcar también la labor que se está haciendo a nivel periodista y bueno, vamos a ver qué pasa aquí con los medios, cómo manejan la situación, cómo presentan al mundo la situación que se va a vivir en México en este próximo septiembre. Aprovecho para agradecerte muchísimo tu contacto y bueno, estaremos como siempre epistolarmente. Yo les agradezco a ustedes y sobre todo les felicito muchísimo por tener una labor de periodismo valiente y honesto sin el cual no va a poder haber cambios positivos para todos. Señor profesor y amigo Juan José Dávalos López. Buenas noches. Te deseamos muy buenas noches. El equipo hispanoparlante de Radio Centreville te agradece la disposición y sobre todo que quede el mensaje en los jóvenes del Movimiento 132 que se gesta aquí también en solidaridad y por mexicanos para que sepan que hay un contacto directo con la facultad, con la universidad, con las gentes que como tú también están en boga y están en la transmisión y en el despertar de las conciencias de las nuevas generaciones. Claudia, ¿quieres cerrar con algún comentario? No, pues nada más en cuestión de la pregunta que yo le había hecho aquí al licenciado. Hay tanta información y es tan breve el tiempo. Yo le sí, agradezco. porque yo decía, porque con la pregunta que yo le había hecho, la globalización neoliberal, pues sí ha tenido efectos muy negativos en los países del tercer mundo, ¿no? Como nuestro país, y que pues se les ha impuesto abrir su mercado, ¿no? Perdón, sí, yo creo que hay que tener conciencia de que los tiempos sociales trascienden al tiempo cronológico y realmente quienes buscan la respuesta de la noche a la mañana tienen que organizarse, tienen que sensibilizarse y tienen que estructurar toda una relación de fuerzas en los sectores para que ocurra el cambio social. Estamos a un minuto con la seña que nos ha dado Álvaro desde la cabina. Te agradezco nuevamente, Juan José. Vamos a despedirnos y a dejar al público con la reflexión en la mesa y bueno, invitamos a que se comuniquen al 514-495-2597 de la ciudad de Montreal para hacernos saber su impresión sobre esta emisión. Les agradecemos. Radiocentreville.com, equipo hispanoparlante, aquí somos, aquí estamos. Cierra su emisión de este 29 de agosto de 2012. Hasta luego, gracias Álvaro. Si todos entendieran cuál es la realidad verdadera de cómo funciona este sistema, ¿qué pasaría si los pueblos se organizaran? ¿Qué pasaría si la gente